La Diputación Provincial de Huelva, a través de su servicio de publicaciones y biblioteca, ha reeditado la obra El metal de los muertos, de Concha Espina, un título cuya primera edición data de 1920, que figura entre los primeros ejemplos de la novela social española y que se ha convertido en referente literario en la denuncia contra la explotación laboral y las condiciones de vida de los mineros de principios del siglo XX. Este libro es la primera reimpresión de la edición de 2009, que fue publicada en la colección El fantasma de la glorieta, con introducción de Antonio Garnica, catedrático de Filología Inglesa fallecido en 2016, y Antonio Rioja Bolaños, conocido por todos los nervenses. La diputada de Cultura, Lourdes Garrido, acompañada por el jefe de Servicio de Publicaciones y Biblioteca, Lauro Anaya, han ofrecido unas pinceladas sobre la autora Concha Espina, escritora hoy un tanto marginada en el Parnaso literario nacional, pero que gozó de una gran fama en su época y alcanzó el reconocimiento internacional hasta el punto de que estuvo a un solo voto de obtener el Premio Nobel de Literatura. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia aquí a esta sala de prensa en la que os hemos convocado pues para anunciaros la reedición del Metal de los Muertos. Esta obra fue editada en 1920, es una de las primeras obras, de los primeros ejemplos de novela social española y referente literario en la denuncia contra la explotación laboral y condiciones de vida de los mineros a principios del siglo XX. Concha Espina, su autora, es escritora hoy un tanto marginada en el Parnaso literario nacional, pero gozó de una gran fama en su época. Alcanzó el reconocimiento internacional hasta el punto de que estuvo nominada para los Nobel 4 veces. Uno de ellos le faltó tan solo un voto para conseguirlo. En 1927 ganó el Premio Nacional de Literatura con Altar Mayor. Se desconoce porque Concha Espina eligió el conflicto minero onubense cuando ella procedía de la cuenca hullera asturiana, donde los conflictos laborales y la lucha obrera estaban muy presentes. Por las razones que sean, Concha Espina, la escritora, llegó a Nerva y pasó todo el verano allí. Y la lucha obrera estaba, cuando ella procedía de la cuenca, pasó todo el verano en Nerva y allí se documentó sobre la compañía Río Tinto y asistió a la preparación de la huelga de 1917. A pesar de no ser bien recibida por el gerente de la compañía minera, se las ingenió para bajar a la mina, hablar con los trabajadores y los líderes sociales y dibujar un cuadro muy exacto de la explotación laboral y social de un régimen laboral colonialista. Esta actitud moderna y valiente, poco habitual en una mujer de su época, contrastaba con sus profundas creencias católicas, mezcla que le confiere difícil encaje entre sus contemporáneos. De hecho, cuando estalla la guerra civil, republicanos y sublevados recelan de ella. Este libro es la primera reimpresión de la edición de 2009, que fue publicada en la colección Fantasma de la Glorieta, con introducción de Antonio Garnica, catedrático de Filología Inglesa. Falleció en 2016, y Antonio Rioja Bolaños, religioso corteganés, muerto en 2009, muy significado en la lucha laboral y en la corriente obrerista católica. Esta reedición obedece a la política de actualización del catálogo del servicio, especialmente en aquellos títulos que se consideran clásicos. Y este es uno de ellos, ¿no? El metal de los muertos. Me acompaña en esta rueda de prensa Lauro Anaya, jefe del Servicio de Publicaciones, y hablábamos antes de lo especial de esta mujer luchadora, moderna en su actitud, aunque tenía esa doble... Exacto. ¿Y por qué elegiría la cuenca minera o por qué no? La verdad es que
Para nosotros es un lujo que una autora de este calado pues estuviera en Nerva, nos visitara y pudiera escribir sobre todas las dificultades y la explotación de esos mineros de nuestra cuenca. Gracias a ella hoy tenemos la oportunidad de leer una novela que, aunque también hay una trama amorosa, pues es un documento histórico impresionante. Con un lenguaje barroco muy profundo y que se agotó hace muchísimos años y es por eso por lo que la Diputación de Huelva hoy decide que de nuevo nuestros lectores puedan acceder a él en nuestras bibliotecas, ya que las publicaciones de 2009 algunas están bastante deterioradas por el uso, cosa que nos congratulamos muchísimo de que nuestros lectores pues sigan eligiendo el metal de los muertos. Llegará un ejemplar a todas las bibliotecas de la provincia y también, por supuesto, la podréis adquirir en cualquier librería pues de la provincia. Por su parte, Lauro Anaya, jefe de Servicio de Publicaciones y Biblioteca, ha hecho hincapié en la singularidad de esta escritora, considerada por algunos críticos a nivel personal como contradictoria. Por una parte, es una mujer muy inquieta, que procede de una familia de posibles, nacida en Santander, que empieza con algunos reveses familiares a la hora de poder iniciar determinados estudios que finalmente no completa, pero con una inquietud literaria que ya manifiesta desde muy joven con la posibilidad de escribir en determinados medios de comunicación del norte, pero no deja de ser una mujer de su época y por tanto las condiciones económicas la obligan a bien casarse de manera rápida para poder iniciar una vida independiente que desgraciadamente las circunstancias hacen que finalmente no las tenga. Entonces tiene una vida enormemente azarosa, pero toma una serie de decisiones muy poco habituales para una mujer de su época. En primer lugar, asume no solo el tener 5 hijos y sacarlo hacia adelante, sino que un matrimonio prácticamente fracasado le hace asumir, a pesar de su ideología enormemente católica, que determinadas cuestiones no tiene por qué llevarlas a cabo y de hecho ella va a Madrid y se dedica fundamentalmente a escribir y a sacar a los 5 hijos adelante. Es difícil hoy en día, no entendiendo ni el mundo femenino ni tampoco el mundo editorial de la época, el prestigio enorme que esta mujer tenía. Y eso se debe fundamentalmente a que ciertos referentes de la literatura española ya están en un segundo plano, y si es mujer, desgraciadamente, como en otras cosas, todavía más. Lo cual es muy llamativo porque Concha Espina no solo fue una de las mujeres que comenzó viviendo de la literatura y de un prestigio enorme, sino que incluso el propio rey, Alfonso XIII, la condecoró varias veces, tuvo varios premios y además tenía una ascendencia literaria y cultural que muy pocos escritores en la época tenían, con lo cual ya de por sí dice mucho. Pero esta mujer además también era enormemente inquieta y cuando empezó a concebir la idea del metal de los muertos, como bien dijo la diputada, podía haberse centrado en una zona que ella conocía muchísimo, que era la cuenca hullera asturiana, donde también había muchos movimientos sociales y donde había una lucha obrera considerable. Pero en cambio decidió cambiar radicalmente y venirse a un sur absolutamente lunar. Y de hecho ella se mete en un virreino, porque así era la compañía Río Tinto, era un auténtico virreinato dentro de Huelva, donde no solo le pertenecía el subsuelo, le pertenecía el suelo y le pertenecía el aire. Una mujer llega en 1917 a Huelva, a un territorio de hombres, a un territorio salvaje, y no solo consigue quedarse, consigue entroncar con algunos líderes sindicales, consigue entender qué es la mina, cómo funciona, y sobre todo hace lo que no hace absolutamente nadie, ni siquiera algunos líderes sindicales, y es, no pidiéndole permiso al virrey, que es el director de la mina, a Browning, consigue meterse en la mina, ver cómo trabajan los mineros, saber qué aire se respira. En definitiva, se va documentando durante 3 meses que pasa en Nerva y se hace una idea enormemente clara, no tanto en sí
del hecho de lo que supone una actividad económica, sino de las penurias enormes para los mineros, sus familias y para toda la sociedad que supone la colonización tan salvaje que ocurre en Huelva. Quizá por eso no le interesó tanto la explotación en el norte de España y vino a Huelva porque era un modelo radicalmente diferente. Todo aquí pertenecía a otro país. La mina pertenecía a otro país. El aire que respiraban los mineros pertenecía a otro país. Todo era diferente. Un paisaje también radicalmente diferente al del norte. Ella, cuando viene para acá, entronca con algunos intelectuales como... ¿Cómo se llama el de La Palma? Nunca recuerdo el nombre. Bueno. No es con Morgado, no es con Morgado, ni con Félix Lunar. Pero bueno, Félix Lunar está en ese momento en la mina. Que le aconseja que no vaya a la mina, que allí no va a encontrar nada. Solo va a encontrar dolor, va a encontrar desolación, va a encontrar un rojo que todo lo hiere. Pero en cambio decide no prestarle atención, afortunadamente después para los lectores. Y de hecho va a la mina, está allí 3 meses y saca toda esa información. Una información que después traslada de una manera muy profunda, muy detallista. Para los lectores actuales podríamos decir que un tanto barroca. Pero lo que interesa son 2 cosas. En primer lugar es la primera visión, una visión además muy temprana y casi en streaming, que diríamos hoy, que se hace sobre la mina y sus maneras de sufrirla, porque no se podría decir de otra manera. Y en segundo lugar también el valor, ahora que estamos reivindicando, ¿no?, que estamos simplemente poniendo en su lugar a las mujeres, ese valor absolutamente inconcebible de afrontar un tema y llevarlo a cabo con las últimas consecuencias. Es una lástima, ciertamente, que Concha Espinas finalmente fuese abandonada, fuese un tanto olvidada, quizá también como consecuencia de esa vida tan contradictoria que ella llevó, ¿no? A pesar de esa modernidad que estamos... Bueno, hay una anécdota muy simpática que cuentan, que todavía no sabemos si realmente se ha confirmado o no, pero el día que ella se cogió una habitación en Nerva, en una pensión, pues algunos miembros del ayuntamiento la confundieron con una cantante que tenía que venir y que no había llegado en ese momento, pero como era una mujer tan moderna, tan glamurosa, con una imagen tan poco habituada, la llevaron al ayuntamiento para hacer el contrato, para cantar, hasta que finalmente, bueno, se deshizo este entuerto. Quiero decir, esa anécdota tan tonta, bueno, demuestra que era una mujer de santo y seña, por dentro y por fuera, y que tenía un carácter muy especial, como lo demostró toda su vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando llega la guerra civil, resulta que esta mujer ni convence ni gusta ni a los republicanos ni a los sublevados. Y esa es ya una constante permanentemente de su vida. Cuando acaba la guerra civil, al poco tiempo, se queda totalmente ciega. A partir de 1940 no ve absolutamente nada, sigue escribiendo, está en un segundo plano y muere finalmente en 1955. Es cierto que, visto con perspectiva, no solo la obra del Metal de los Muertos, sino otras obras suyas de carácter muy regionalista, tienen ese regusto quizá un tanto déjà vu, absolutamente pasado en algunas cuestiones, pero que hay no solo que reivindicar, sino que en muchos aspectos tienen una fuerza muy superior a los estudios históricos que en profundidad se han hecho sobre la mina. Es más, yo creo que no se puede hablar de la minería en Huelva, bueno, fundamentalmente en Río Tinto, si no se complementa con una historia que es ficción en la forma, pero con muchísimos datos y con muchísimo contenido histórico, como es el Metal de los Muertos, un complemento ideal para conocer Río Tinto. Esta reedición obedece a la política de actualización del catálogo del servicio, especialmente de aquellos títulos que se consideran clásicos y conforman la espina central de la colección. Habrá un ejemplar disponible en todas las bibliotecas provinciales y se podrá adquirir en cualquier librería de la provincia de Huelva.